Sí, Empieza a doctor, ya grabar. se está grabando. Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Soy el doctor José Vilches Requejo, del Hospital Sergio Bernales. Hoy, entre las 4:40, perdón, entre las 2:40 y las 4:20, vamos a compartir esta clase respecto al tema de mortalidad materna. Me están acompañando en la moderación sus compañeras y a la vez mi delegada Catherine Guamán y mi subdelegada Carolina Bertis, a quienes les agradezco. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, el contenido de esta sesión se refiere a las definiciones de mortalidad materna, tipos, causas, indicadores, las fallas recurrentes que cometemos, algunos datos sobre muerte materna en el mundo, por supuesto datos en el Perú, y estas estadísticas en nuestro país están actualizadas a noviembre, al 6 de noviembre del presente año. Vamos a hablar también del modelo de cómo se analiza una muerte materna. Y finalmente vamos a tratar el tema de estrategias de cómo reducir la muerte materna. Empecemos por definir qué cosa es muerte materna. Según el CIE 10 del 77, define a la muerte materna como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes al terminarse el embarazo. Y esto es independientemente de la duración donde se encuentre el embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravarse por el embarazo mismo, pero no por causas accidentales o incidentales. En la revisión del CIE 10 del 93, la muerte materna es definida como muerte materna unida a la gestación y la define como muerte de una mujer que sucede en el curso de la gestación o en el transcurso de los 42 días después de su terminación, que sea de la muerte. Este CIE 10 del 93 agrega una definición más que se refiere a muerte materna tardía y viene a ser aquella muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas que ocurre más de los 42 días, pero menos de un año. Es decir, la diferencia entre la definición de la izquierda y la de la derecha es que la muerte materna tardía se extiende hasta el año, ¿sí? Hasta el año después que se ha terminado el embarazo. En este cuadro pretendo resumir los tipos de muerte materna. Como ven ustedes acá arriba, la muerte materna puede ser la llamada directa, la otra la que se llama la indirecta y la otra que no relacionada. La directa también se le llama la obstétrica, por causa obstétrica, como vamos a ver. La indirecta también se le llama no obstétrica o médica. La causa, el tipo de muerte materna directa u obstétrica viene a ser el resultado, como especifica aquí, de una complicación obstétrica del estado del embarazo, del parto o del puerperio, y también por intervenciones. Cuando habla de intervenciones ya nos implica a nosotros, a los médicos. Cuando digo médicos, incluye a todo, prácticamente a todo el sistema de salud. Intervenciones o omisiones que cometemos, tratamientos incorrectos o una cadena de eventos que van a resultar de todo lo anteriormente mencionado. Un ejemplo de una muerte materna directa u obstétrica viene a ser cualquier patología obstétrica que a ustedes se les pueda ocurrir, como DPP, placenta previa, aborto, eclampsia.
HELP, como ejemplos. La muerte materna indirecta, también llamada no obstétrica o también llamada médica, viene a ser aquella que no directamente está relacionada pues, a una causa obstétrica, sino como resultado de una enfermedad preexistente, generalmente es preexistente, o, o de una enfermedad que se desarrolla recién durante el embarazo, como por ejemplo el COVID, ¿no? Obviamente ella no tenía COVID, no tiene COVID, está embarazada, se contagia y esta sería una causa de muerte materna indirecta. ¿Ok? Por supuesto que la definición aclara, pero que es agravada, por supuesto que es agravada por la adaptación fisiológica que produce la gestación. Como ejemplos, cualquier patología, entre comillas, coloco médica, tuberculosis, por siempre ha sido la causa indirecta más frecuente. Apendicitis, por ejemplo, que viene a ser la primera causa, digamos, quirúrgica durante el embarazo. Un ACV o DCV, como le quieran llamar, una paciente cardiópata y, como vuelvo a mencionar, el COVID. La no relacionada viene a ser el proceso, en el proceso del embarazo, parto o puerperio, como resultado de una causa incidental, no relacionada al embarazo. Accidente de tránsito, por ejemplo, atragantamiento, ¿sí? Una mujer que está comiendo se atraganta y muere, ¿no? Una herida por arma de fuego, ahora en estos tiempos tan violentos que vivimos ya desde hace una buena cantidad de años. Entonces esa sería la no relacionada. Generalmente esta última, la no relacionada, generalmente no van a engrosar las filas de lo que es las estadísticas, ¿sí? Bien, ahora analicemos desde el punto de vista de las causas de muerte materna. Y esto está basado en un tema cronológico. Es una causa básica, parecido a lo que siempre nos enseñan en medicina legal, ¿no? Causa básica, esta causa básica lleva a una intermedia, luego lleva a una terminal, que es la que finalmente termina con todo signo de vida, y la asociada, que generalmente es la diabetes. La causa básica, para definirla, vendría a ser la enfermedad o lesión que inicia, ¿sí? Por eso les decía, tiene que ver con la cronología, tiene que ver con el tiempo. Inicia la cadena de acontecimientos patológicos que finalmente van a llevar a la muerte materna. ¿Ok? Como por ejemplo una paciente, una gestante que tiene una fiebre tifoidea, ¿no? Las circunstancias del accidente o de la violencia que produjeron una lesión fatal, como por ejemplo, ejemplo número 2, la paciente que se cae tiene una caída en el hogar. ¿Ok? Tanto la fiebre tifoidea como un traspiés, una caída en el hogar, vendría a ser la causa básica, la que inicia todo el proceso patológico. Luego de esto viene la intermedia, que viene a ser una complicación en secuencia de la anterior y que ha ejercido, por supuesto, una influencia desfavorable en el curso de esta enfermedad y contribuye generalmente pues, con el desenlace fatal, ¿no? Esta paciente, en el ejemplo que tenemos una fiebre tifoidea, como ustedes saben, esta fiebre tifoidea puede ocasionar una perforación intestinal. En el otro caso de la gestante que se cae, ella puede tener una fractura en el fémur. Si esta secuencia continúa, vamos a ver a la causa final, ¿sí? Que viene a ser el estado fisiopatológico que finalmente y en forma directa está relacionado con la desaparición de todo signo de vida. Es decir, ya quitémonos, les digo quitémonos porque a veces hasta ahora se ven certificados médicos en los cuales dice causa de muerte materna, paro cardíaco. Eso no, por favor. Tiene que haber esta secuencia y ustedes en medicina legal han recibido estos conocimientos, básica, intermedia, terminal. ¿Sí? En los casos, los ejemplos que he puesto, la paciente que hace tifoidea, que tiene perforación intestinal, finalmente va a tener pues una peritonitis, ¿no? Obviamente va a terminar en una sepsis y un shock séptico, ¿no? Y esa sería la causa de la muerte. En el otro caso, aquella paciente que se cae, tiene una fractura y podría ella llegar a tener una neumonía, ¿no? Debido al tema de la inmovilización. Bien, los dos indicadores que confunden y están en una sola diapo, en una sola tabla y que se refiere a uno es la tasa
no confundamos, una es la tasa y otra cosa es la razón, que son dos cosas muy diferentes. Fíjense ustedes, en la tasa, en el numerador, tengo el número de muertes maternas ocurridas durante un año por 100.000, igual que arriba, pero abajo tengo yo el número de mujeres en edad fértil en ese año. En cambio, en la razón tengo el número de nacidos vivos para ese año. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Bien, ahora tratemos de responder en estos minutos de qué se mueren, ¿no? ¿De qué se mueren las gestantes? La respuesta es que generalmente se mueren pues de una emergencia obstétrica que puede ser no atendida, ¿sí? Puede ser no atendida, puede ser que tenga una atención tardía, y la otra es que nos llega temprano a nuestro sistema de salud y finalmente nuestro sistema no la atiende bien, es decir, la atendemos mal. Esto ya es conocido, se utiliza para varias patologías. Esto es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros vemos, las causas etiológicas, pero hay otras cosas que no vemos y es el lado oculto, ¿no? Lo que no vemos, ya saben ustedes, tiene que ver pues con la cultura, tiene que ver con conocimientos, con derechos, con barreras geográficas, con pobreza, nutrición, cosas que generalmente no se ven, ¿no? O no se quieren ver, mejor dicho. Generalmente cuando analizamos complicaciones, muertes maternas a nivel nacional, nos encontramos con problemas geográficos y de esto nosotros en nuestro país tenemos bastante, ¿no? Un país que tiene costa, sierra, selva, el norte, el centro, el sur, no es igual. Entonces tenemos serios problemas geográficos, económicos, ni que se diga, culturales también, y de esa manera se hacen estrategias. Las estrategias que estamos haciendo últimamente es el del CIS, de tal manera que queremos un AUS, ¿no es cierto? Sensibilizar tanto a las autoridades como a nuestra propia gente, ¿no? El tema de los recursos humanos, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? El tema de la capacidad resolutiva, por supuesto que es muy importante. Este es un cuadro que trata de explicarnos las principales causas de muerte materna relacionadas a la magnitud de la razón de muerte materna y de los servicios. Se clasifica la razón de muerte materna menos de 20, entre 20 y 49, entre 20 y 100 y más de 100 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, cuando en aquellos países que tienen una muerte materna de menos de 20, ¿sí? De menos de 20, generalmente son países que tienen un tema de anticoncepción entre el 75 y el 80%, una atención prenatal del 100% y el parto institucional en un 100%. Estos países generalmente pues ya desarrollados, más que todo sus causas son indirectas, es decir, son no obstétricas. La preeclampsia, por supuesto, se mantiene y son las infecciones las que causan las muertes maternas. En el otro cuadro, en la otra columna, vemos la razón entre 20 y 49 y se refiere a aquellos países donde la anticoncepción está entre el 40 y 70%, la atención prenatal entre 80 y 100 y el parto institucional no es el 100%, sino entre 80 y 100. Y las causas de muerte en estos países es el aborto, la preeclampsia, que siempre se mantiene, y las hemorragias. Luego pasamos a los que estamos entre 50 y 100, ¿ok? Y se refiere a aquellos países en los cuales tenemos problemas con el tema de anticoncepción, tenemos problemas con el control prenatal y tenemos problemas, por supuesto, con el parto institucional. Sigue la preeclampsia, las hemorragias y el aborto. Y finalmente aquellos países que tienen más de 100, ¿sí? Más de 100, se refiere a aquellos países que tienen serios problemas con la anticoncepción, con la atención prenatal y con el parto institucional. Se mantiene, por supuesto, la hemorragia, la preeclampsia y el parto obstruido. Bien, ¿y cómo es este tema de salvar vidas maternas? ¿Qué nos dice a nivel mundial? ¿Cuál es el tema referido a esto, no? La muerte materna es delimitada como una de las consecuencias más grandes en base a la injusticia social, cultural, educativa y económica. Hablar de muerte materna definitivamente es hablar de derechos, ¿no? Hablar de derechos humanos. Fíjense ustedes que para el año 90,
para el año 90, esta era la cantidad, ¿sí?, de muertes maternas. Luego ha disminuido para el 2013. Pero si ustedes comparan la gran inequidad, ¿no? Fíjense ustedes que en Nigeria la cantidad que ocurre, ¿no?, 40.000, en la India 50.000, de tal manera que se establece un riesgo, ¿no? Un riesgo de la vida, de morir durante el embarazo y el parto. En Europa es uno por cada 3.300. En cambio, en el África se muere una de cada 40. La diferencia es tremenda, la diferencia es abismal, que tiene que ver, pues, definitivamente con lo que decía, un tema social, cultural, educativo y económico, definitivamente. Recordemos esto, ¿sí? Recordemos esto de la ONU, el 2000, la cumbre del milenio, que estableció ciertos parámetros que queríamos, nos proponíamos algo, luego como no se logró esto en la fecha límite, no se logró, luego se hicieron los objetivos del desarrollo sostenible, que nos establecimos ciertas metas para el 2030. Bien, pues lamentablemente con esta pandemia que estamos viviendo, esto va a ser imposible que se lleguen a cumplir. Respecto al tema de las causas de mortalidad materna, definitivamente tiene que ver con lo que está a la izquierda, está relacionado a la derecha. Y empecemos ya a ver cómo se analizan. Se analizan en tema de retrasos, ¿sí? El primer retraso, que se llama así, retraso 1, es aquella paciente, aquella familia que no reconoce los signos de alarma. Y esto debido, pues, a un tema económico, un tema de instrucción, de posición de la mujer, de que no conoce las enfermedades, no sabe de signos de alarma, no sabe de signos de alerta. Su estado cultural no le permite reconocer que ella está delicada, no sabe que sangrar es una alarma. Entonces, ese es el retraso llamado Doctor, retraso número 1. doctor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Sí. Bien, Doctor, continuemos. sí, se desconectó, doctor. Continúe nomás, por favor. Ok, gracias. Bien, la demora tipo 2 es aquella demora que se demora en decidir, es decir, acá ya reconoció, aquí no reconoce, pero si ya reconoce, pero no decide a dónde ir, es una demora tipo 2, como lo voy a explicar más detalladamente. La demora tipo 3 es que ella ya reconoció, ya decidió dónde va a ir, pero tiene problemas para llegar al establecimiento. La demora tipo 4 es aquella en la cual ya reconoció, ya decidió, ya llegó a nosotros, pero nosotros no le brindamos un tratamiento oportuno y adecuado. Y esto tiene que ver definitivamente, pues, con la calidad de atención que le damos a nuestras pacientes. Las 4 demoras, llamadas las demoras de Tadeusz y Mayné, que habla de este tema desde 1990, como vuelvo a repetir, demora tipo 1, demora en reconocer el problema, demora tipo 2, demora en decidir. Ya sabe que está sangrando y ya se dio cuenta que no está bien, pero no sabe a dónde ir, no sabe si se va a tal o cual hospital. Aquí en Lima no sabe a dónde ir, ahora peor todavía, con los temores que tenemos de ir a un hospital. En provincias no sabe a dónde ir, por muchas razones que voy a explicarlas más adelante. La otra es el que ya decide, pero tiene problemas para tener acceso al lugar donde ella ha decidido. Y la cuarta, como digo, es el tema de que ya depende directamente de nosotros. De esto va a depender si ella sobrevive o muere. Esta es toda una cadena, una cadena que va de esta manera, ¿no es cierto? Una mujer con el feto están amenazadas de tener alguna enfermedad. Va a depender si reconoce o no reconoce, va a depender si tiene o no la oportunidad de ser atendida. Vamos a ver si tiene acceso, vamos a ver si llega al lugar donde se le debe atender.
y luego vamos a ver qué calidad de atención nosotros le damos. Depende de todo esto, va a depender si esta mujer sobrevive o esta mujer finalmente va a morir. Acá están los 4 retrasos que ustedes lo deben tener bien claro, ¿sí? Deben tenerlo bien claro porque de esta manera se analiza la muerte materna. Cuando se analiza la muerte materna no se busca culpabilidades, ¿sí? De lo que se trata es ver dónde están las responsabilidades, que no es lo mismo. La demora tipo 1, vuelvo a repetir, se refiere a reconocer la alarma, el sangrado, la pérdida de líquido, dolor de cabeza, la fiebre. Hay demora ahí. La otra es que ya se dio cuenta que algo no está bien, pero se demora en buscar la atención. La tercera es demorarse en llegar al lugar donde eligió. Que quede bien claro que estos, es decir, el 2 y el 3, tienen que ver con el problema de acceso, ¿sí? Y ahí definitivamente si nos metemos a hablar de derechos, están relacionados. Tener acceso o no tener acceso tiene que ver con derechos, con cultura, con economía. Las personas que tenemos pues un trabajo, las personas que tenemos un cierto grado cultural, tenemos más acceso. Pero hay mucha gente pobre, hay mucha gente que tiene a las justas para comer y por supuesto tiene problemas con acceso. ¿Sí? Entonces la cuarta ya sabemos que es más que todo del sistema, más que todo del médico, y cuando digo médico me refiero a todo el sistema, ¿no? Obstetriz, enfermera y hasta los temas de gestión. Bien, empecemos a analizar, digamos que algo así como que uno por uno, ¿no? La demora tipo 1 viene a ser la demora en reconocer el problema. La paciente o la familia o todos en la casa no reconocen los signos de alarma en el hogar. ¿Por qué? Porque no están informados. ¿Por qué? Porque no están educados y por un tema sociocultural, ¿no es cierto? Y esto está relacionado a los determinantes de salud, que ustedes ya saben cuál es la definición de esto. Ahora, ¿dónde muere esta paciente? Obviamente esta paciente se muere o en su casa o en la comunidad. Demora tipo 1. Demora tipo 2 es aquella demora en que ella y su pareja y la familia van a decidir en la casa si buscan atención y a dónde la van a buscar. Si la familia tiene una experiencia previa mala de que en el hospital que está cercano a su casa se murió otro hijito, se murió una tía, sale en la televisión, que no atienden bien en los hospitales, cosa que realmente por muchas razones termina siendo muchas veces cierto. Cuando nosotros hacemos en los hospitales las cosas bien, eso no se difunde. Cuando algo no nos sale bien, eso sí se difunde. Ustedes ya saben por obvias razones de buscar noticias. Más que bien, eso es lo que sucede, esa es la realidad. Entonces, cuando un hospital, algún establecimiento de salud, la familia, la mujer, el esposo han tenido una mala experiencia o tienen una mala imagen de estos hospitales, entonces ellos dudan a dónde ir. ¿Ok? Ahora lo otro es, ¿a dónde voy? ¿A qué hospital? En el caso de Lima tienen para elegir, pero como les vuelvo a repetir, los hospitales grandes no tenemos buena fama, eso es la verdad. Ahora, imagínense en una zona como esta, ¿no? Donde está esta casita y ella decide a dónde ir, no tiene mucho que escoger. Detrás de este cerro puede haber un establecimiento de salud. ¿Va a este o va al otro más lejano? Ahí empieza la demora y ahí va un tema de geográfico, económico, lluvias, carreteras, ómnibus, ríos. Entonces, esta mujer también se muere en su casa o se muere en la comunidad. La demora tipo 3 tiene que ver, como les decía, con esta palabrita de acceso, ¿sí? ¿Tengo acceso o no tengo acceso a buscar ayuda? Ahora, lo otro es, ¿a qué distancia estoy? ¿Cómo llego? ¿Sí? Estos son los ómnibus que se usan en provincias muchas veces. Puede ser así, como esta fotografía, puede ser esta de acá, que es una foto que ganó un concurso a nivel mundial, y hay algunas zonas donde solamente se llega en helicóptero. Eso es problema de acceso. En nuestro país hay muchos problemas con el tema de cómo llegar al establecimiento, cómo llego al establecimiento. En el país, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes, acá, más o menos acá, en esta zona, aquí está Jaén, que pertenece a Cajamarca. Su capital, Cajamarca, está por acá.
Los pacientes, cuando están graves, cuando requieren ayuda, no van a su ciudad capital. Generalmente, en San Ignacio, esta zona del norte de Cajamarca, ¿van a dónde? A Chiclayo o van a Trujillo. Así como ese ejemplo que yo les pongo, para los que conocen el país, hay muchas zonas. Hay gente que en lugar de buscar ayuda en el propio Ucayali, va a Huánuco, y así, ¿no? Esta parte de La Libertad, por ejemplo, esta parte de acá, la parte alta de la Bota de La Libertad, está más cercana a San Martín. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tremendo y gran problema. Un tremendo y gran problema. El tema tipo 3 es básicamente de las demoras que ocurren en llegar, la falta de disponibilidad de los insumos necesarios para tener contacto con el lugar a donde ha sido referida o a donde quiere llegar la paciente, ¿no? El tema más que todo esto es el tema de referencias. Hay barreras administrativas inclusive, ¿no? Bien, esta paciente fallece pues en el trayecto, ¿no? Fallece en el trayecto, llega cadáver al hospital. La demora tipo 4 ahí sí nos atañe a todos nosotros, a ustedes, porque siempre yo les digo a ustedes ya mañana hacen su internado y pasado hacen el SERUMS. Ya entiéndanlo bien, ustedes ya están en nuestro sistema. Entonces, la demora tipo 4 tiene que ver con ustedes, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con todo lo que es hospital, centro de salud, centro materno infantiles, enfermera, obstetriz, tiene que ver con todo nuestro sistema donde ya estamos, donde ya están ustedes. Tiene que ver con la capacidad resolutiva, qué capacidad tengo para resolver los problemas, las competencias, qué tal, cómo me he formado como médico. Manejo las claves, sé cómo actuar cuando necesito una clave azul, una clave roja, una clave amarilla. Estoy equipado, mi establecimiento tiene sangre, tengo medicamentos, insumos, estoy en capacidad de hacer un buen manejo, le puedo dar un tratamiento oportuno, me he formado bien, puedo cometer omisiones, acciones incorrectas. Eso es una pregunta que ustedes mismos traten de pensar y ustedes mismos traten de ver cómo están haciendo las cosas, cómo se están formando. Esto tiene que ver, pues, definitivamente con las deficiencias en la calidad de las actividades de promoción, prevención, gerenciar, porque por supuesto también tiene que ver con un tema netamente administrativo. La demora tipo 4 tiene que ver con las inadecuadas tecnologías que usamos para el tema de los partos, cuando no nos apegamos, no nos adherimos a los protocolos, no nos adherimos a las guías, cuando no hacemos cumplir las claves. Ese es el gran motivo de las causas de la muerte materna por demora tipo 4. Y esta mujer obviamente se muere en nuestros establecimientos de nuestro país, precisamente porque ya está en manos de nosotros y se muere en nuestros establecimientos. Esta es una especie de resumen. Hacia la izquierda está lo que condiciona, que amenaza la vida, y hacia la derecha está la sobrevivencia, el reconocimiento del problema. 1, decisión. 2, acceso. 3, aunque acceso con esto tienen que ver los dos, acá está, ¿sí? Acceso 2 y 3. Y la 4 que tiene que ver netamente con nosotros. Y eso ha sido explicado. Bien, vamos a ver cuáles serían las fallas recurrentes. ¿En qué fallamos? Generalmente, jóvenes, nos equivocamos y fallamos en un deficiente manejo inicial, es decir, nos demoramos en manejarlo desde un principio, ¿no? ¿Y cómo así? ¿De qué manera? ¿Cómo así, doctor? ¿Por qué dice usted esto? ¿Por qué? Porque generalmente, pues, se delegan responsabilidades, ¿no? Se delegan responsabilidades a otras personas. Generalmente se delegan responsabilidades al personal menos capacitado, menos documentado, de menos experiencia, que son los internos, que son los residentes de primer año, obstetrices, enfermeras. Se delega esa responsabilidad y ahí empieza el problema. Por supuesto que como no tienen experiencia, no tienen los conocimientos, no tienen la experticia, no reconocen el problema y por supuesto que no tienen la capacidad de trabajar en equipo.
¿sí? Ustedes mismos dense cuenta de los problemas que tienen cuando tienen que hacer un seminario, tienen que presentar un trabajo. Entre ustedes mismos a veces no se permiten trabajar en equipo. Igual es cuando estén trabajando como médicos. Así que por eso yo siempre les inculco a los alumnos formarse como líderes y trabajar en equipo. Ojo, trabajar en equipo es muy importante en salud. Otro gran problema es que nos la pasamos muchos días diciendo descartar, descartar preeclampsia, descartar preeclampsia, descartar preeclampsia. De repente al tercer día la mujer convulsiona, ¿no? Tenemos un diagnóstico tardío, no decidimos y por supuesto si no se decide en un choque hipovolémico se muere, pues, ¿no? Si no decidimos y no hacemos correctamente las claves, la paciente se va a morir, ¿no? Mala calidad en las historias clínicas, y esto lo resalto, y esta diapositiva siempre se la dedico a ustedes, jóvenes, hagamos bien las historias clínicas, no hagamos enmendaduras, no hagamos borrones, no usemos siglas, siempre la fecha y la hora, todo esto ayuda, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado a tener una letra que no se entiende. Y ojo, que no solamente es el médico, la enfermera y los obstetriz también escriben cosas que ni se entiende. Por eso es que yo ya desde hace varios años más o menos como que he acuñado esta frase, ¿no? Dice que los médicos hacemos como 10, escribimos como 5 y se entiende como 2. Hacemos muchas cosas. Escribimos menos, pero se nos entiende peor. Por si acaso, cuando ustedes le entreguen su CNP, ¿no? Su colegio médico, así como cuando nos entregan un brevete, nosotros tenemos que cumplir ciertas normas de tránsito. Igual, cuando seas médico vas a tener que cumplir esta norma. Y no puedes decir que no la sabes. La norma 139 que tiene que ver con la calidad de tu historia clínica. Así que jóvenes, vayan acostumbrándose a esto y ya se les viene el internado. Hagan una buena historia clínica. Hay otro gran problema que es en el carnet perinatal, no son bien llenados, no se grafican estas curvas que a ustedes les han enseñado en el control prenatal, no se grafica o no se mide bien la altura uterina, no se toman bien las funciones vitales, ¿sí? No se toma bien la presión arterial. Esto es bastante frecuente. Nosotros en mi sede hemos hecho actividades respecto inclusive a cómo se toma la presión arterial, porque en varios niveles uno se da cuenta cuando hace cursos con estudiantes de los últimos años, ya con internos, inclusive con médicos, con bomberos, con enfermeras, con obstetrices, hay este gran problema que no saben tomar bien la presión arterial. Y si en obstetricia no tomas bien la presión arterial, pues las preeclánticas se te van a escapar, así como cuando se nos escapan las tortugas, ¿no? Tomamos bien la edad gestacional y por supuesto muchas veces se duplica el carnet perinatal. El carnet perinatal es uno solo. Si se controla en ICA y luego se va a Ayacucho, es la misma tarjeta la que tiene que usar, no tienen por qué repetir otra. Bien, el otro tema es que cuando llega la paciente, pues muchas veces el personal no está ahí, no está haciendo otra cosa. Entonces, en realidad, pues la emergencia espera al médico, ¿no? O sea, la paciente tiene que esperar al médico, cuando no debería de ser así, ¿no? El médico debe esperar la emergencia, el médico debe estar ahí. Una evaluación inadecuada provoca diagnósticos tardíos, imprecisos, incongruentes. Siempre que hemos revisado casos clínicos en mi sede, siempre les inculcamos de que tu diagnóstico tiene que tener congruencia, ¿no? Si tú dices un shock, pues manéjalo como shock. Aquí hay un inadecuado manejo inicial, no se precisa a dónde va tu paciente, hay un reconocimiento tardío de la gravedad y por supuesto que no hay una evaluación integral, ¿no? Generalmente se evalúa, como ya está embarazada, generalmente evalúan solamente el abdomen y no es así, no es así. Esa paciente tiene cabeza, tiene cerebro, tiene riñones, ¿sí? Tiene corazón, hay que evaluarla como se nos enseñó, como médicos. Todo esto va a hacer que los tiempos se prolonguen. Esto del subjetivo, objetivo, apreciación y plan, que ustedes ya deben de tenerlo claro, jóvenes, ¿sí? Lo subjetivo, lo objetivo, la apreciación y el plan, que básicamente es el trabajo del interno y de los médicos residentes antes de que pase visita los médicos, ¿no? La apreciación, ¿no? La apreciación es muy importante. ¿Qué apreciación tengo yo de mi paciente? ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Bien, respecto al plan de trabajo, en el plan de trabajo, por supuesto que también hay demoras, hay fallas, hay incongruencias y ausencias del plan de trabajo.
Las fallas recurrentes en cuanto al plan de trabajo es que pues, el formato de la historia clínica no tiene un plan de trabajo, entonces no hacen plan de trabajo. Cuando hay un problema legal, lo primero que te dice el juez y el fiscal, te dice, doctora, doctor, ¿cuál fue su plan de trabajo con la paciente? Cuando usted la recibió, la paciente, ¿qué plan de trabajo tenía? Y lo cierto es que el médico muchas veces no tiene un plan de trabajo. Y ahí te vas a meter en problemas. Tiene que haber un plan de trabajo, así como debe haber un plan de trabajo en tu vida, así como tiene que haber un plan de trabajo en tu hogar, así como tiene que haber un plan de trabajo con tu pareja. Igual, tu paciente se merece un plan de trabajo. Lo otro frecuentemente es que no hay una concordancia entre el diagnóstico y el plan de trabajo. Se diagnostica una cosa, pero se da tratamiento para otra. No confundan plan de trabajo con indicaciones terapéuticas. Nosotros en nuestra sede hemos recalcado bastante la diferencia entre lo que es el plan de trabajo, las estrategias, y lo que es la terapéutica, que son dos cosas muy diferentes. Esta diapo también va dirigida a ustedes, jóvenes. Una de las primeras cosas que aprende un interno es a ciertas plagas, le llamo yo, y discúlpenme la palabra, ciertas plagas en los hospitales, en cualquier hospital, por si acaso, en cualquier hospital. Se pone OSA, que significa observación de signos de alarma, SON, que supuestamente significa seguir órdenes médicas, SIN, seguir indicaciones médicas, y así, cada interno inventa sus siglas, ¿no? O hay algunos que le ponen plan de trabajo, IDEN, o sea, IDEN al día anterior. Y no debería de ser así. No debería de ser así. En el plan de trabajo se debe anotar lo que se planea de aquí en adelante, a la luz de los nuevos hallazgos. Si me llega una glicemia de 150, ya no va a ser igual, pues. ¿Sí? Ya no va a ser igual. Bien, en el plan de trabajo se debe de precisar por supuesto, el destino, ¿sí? El destino del paciente. Si se va a programar o planear la terminación del embarazo, solicitar los procedimientos de ayuda, ver el tema administrativo también. Este tema administrativo, por si acaso, es muy importante. No, que yo solamente veo pacientes y yo no soy administrativo. Mentira. Porque cuando tú seas médico serumista, la parte administrativa va a estar bajo tu responsabilidad. Hay que coordinar temas administrativos definitivamente. Hay que precisar el destino de la paciente. Yo aquí he anotado algunos destinos. Se debe quedar bien claro, se debe de quedar, si la paciente queda en observación, va a sala de partos, va a ser operada, la hospitalizas, ahora ¿dónde la hospitalizas? O si de repente amerita ir a chocauma, a medicina, a cirugía, a pediatría, a UCI, ¿sí? Porque si tengo una paciente que requiere UCI y la tengo conmigo, esa paciente va a morir, pues. Lo otro es que si tengo una gestante con apendicitis, debe ir a cirugía, pues no debe seguir conmigo. Entonces ahí es donde se pierde el tiempo. Bien, algo muy frecuente es el manejo inadecuado de los fluidos. Conmigo han hecho ustedes la clase de HPP y ahí se ha explicado bastante el tema del fluido, de los fluidos. Cuando ustedes han hecho la clase de preeclampsia, le deben haber explicado el tema de las claves, del sulfato de magnesio. Otras fallas recurrentes en el primer nivel es que se solicitan ecografías que no son realizadas en ninguna institución, en ningún hospital, que son de mala calidad, por supuesto. Ustedes fíjense en los hospitales, ¿qué hay frente a los hospitales? Un montón de farmacias, un montón de lugares donde toman estos rayos X, hacen ecografías y no necesariamente son hechas por un personal bien capacitado. Eso es bastante frecuente. Miren ustedes lo que tenemos frente a todos los hospitales. Tenemos una red deficiente en el primer nivel, eso está completamente demostrado. Nuestra red no está bien, ¿no? Tenemos problemas para referir. Yo me comunico con varios exalumnos que ahora son serumistas y realmente tienen serios problemas para referir. Ellos quieren referir a un hospital y ahora, en esta situación, no lo reciben con facilidad. Bien, la realidad pues es esta, ¿no? Nuestro bajo nivel sociocultural, tema de la pobreza, anemia, estamos en una emergencia sanitaria,
el SIS está en crisis, y esto ha venido pues el tema de la corrupción. Definitivamente continúa, y esta corrupción no es una apreciación mía. Ustedes ya saben que nuestro país está lleno de corrupción desde hace muchos años. Bien, ya que sabemos qué cosa es la muerte materna directa e indirecta, este tema de si hablamos de la responsabilidad médica en las muertes maternas indirectas, es decir, aquella que no tiene que ver con una causa obstétrica. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de algunos casitos, ¿no? Una mujer que es diagnosticada y tratada en forma especializada, y el médico especialista no la deriva por una consulta en salud reproductiva. Es decir, un cardiólogo tiene una paciente con un problema cardíaco, ¿no? Una cardiopatía, obviamente la mujer no está embarazada, pero este médico especialista no la deriva a un ambiente de salud reproductiva para que reciba medicación anticoncepción. El médico especialista tratante que no inicia una comunicación activa para manejar el caso, el incumplimiento de la normatividad para el aborto terapéutico, el ginecobstetra que no determina el momento adecuado para la interrupción del embarazo. Y así podríamos seguir hablando, por ejemplo, el médico general tratante de la portadora de una enfermedad no administra un método anticonceptivo. Y algo que parece mentira, pero sucede, es que el médico general tiene en su lista de pacientes que está tratando a una mujer con TBC y no la deriva a un ambiente para que reciba metodología anticonceptiva. Bien, otro caso, por ejemplo, otro caso sería, hablando de especialistas, estos casos no me los he inventado yo, son casos que salen de la realidad. Por ejemplo, un anestesiólogo que no realiza la valoración preanestésica. Aquel anestesiólogo que dice, ya, sube a la paciente, y le subimos a la paciente, y el anestesiólogo recién se entera que la paciente podría tener problemas con el anestesiólogo. No preguntó si tiene... lo ideal sería que el anestesiólogo vaya a evaluar a la paciente y él directamente pregunte si hay este problema de sensibilidad a ciertas drogas. Valorar la vía aérea, es decir, de qué tamaño es la paciente, qué talla tiene la paciente. ¿La paciente es delgada? ¿La paciente es obesa? Porque si la paciente es obesa y el anestesiólogo baja a ver a mi paciente, ya sabe que cuando la paciente suba, la paciente obesa le va a traer problemas, si la va a tener que intubar. No es igual intubar a una paciente delgada que a una paciente obesa. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, obviamente se entiende que muchas veces el anestesiólogo, muchas veces es común de que está recargado de trabajo y no tiene tiempo para bajar a ver a la paciente. Pero yo les estoy mencionando lo que sucede en realidad. En realidad es que muchas veces se confían y recién se dan cuenta que la cánula orotraqueal que tienen lista no es para esa paciente, y en el momento que la va a intubar va a tener problemas, y ha sucedido. Bien, hay muchos desafíos, pues, ¿no? Para este tema de prevenir la muerte materna indirecta, es decir, la médica, ¿no? La que no tiene que ver con el gineco, sino con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el neurólogo, ¿sí? Aquí hay un gran problema. Y miren, jóvenes, yo no tengo por qué tapar las cosas, todo lo contrario, mi obligación es decir la verdad. Y tenemos que aceptar esto, jóvenes. Tenemos que aceptar que hay una proliferación de profesionales de la salud inadecuadamente formados. ¿Ok? Este es un tema que está relacionado a docentes y alumnos, por supuesto. No estoy diciendo que es solamente un problema de alumnos. Los docentes y los alumnos, ¿estamos haciendo bien las cosas? La pregunta es, ¿ustedes se están formando bien? Nosotros, los docentes, también nos hacemos esa pregunta. ¿Qué estamos formando? Ahí hay responsabilidad tanto nuestra como de ustedes mismos. El otro gran problema es preparar a ginecobstetras para atender complicaciones médicas y quirúrgicas en la embarazada. El otro gran problema es las UCIs de obstetricia con personal médico y paramédico multidisciplinario con tecnología de punta. Y ojo,
¿Es muy importante ser médico intensivista? Sí, por supuesto que sí, pero el médico intensivista también debe de tener experticia para manejar problemas obstétricos, que generalmente pues no es lo mismo. Entonces tenemos el gran problema de la formación. ¿Qué estamos formando nosotros los docentes? Y ustedes mismos respondan a esa pregunta, ¿cómo se están formando? El tema de los ginecobstetras, ¿estamos capacitados para resolver todos los problemas que tienen médicos y quirúrgicos? Los colegas de UCI, en primer lugar, son escasos, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos actualmente. Bien, y tratemos de analizar esta cadena causal de la muerte materna. Ahí está mi fuente. Y más que todo lo que vamos a ver es, por supuesto, vamos a ver un problema que es la cadena, pero tenemos herramientas para romper esta cadena. Vamos a tratar de explicarles este tema. Y como ya saben, si tuvieran alguna duda, el tema les interesa, ustedes me escriben a mi correo y yo gustosamente les contestaré como ya lo estoy haciendo desde el principio del curso. Bien, empecemos entonces. La cadena causal básicamente tiene 3 eslabones, ¿sí? El eslabón 1, el eslabón 2 y el eslabón 3, ¿sí? En primer lugar, el eslabón 1 refiere a que la mujer debe estar gestando, obvio, ¿no? Si la mujer no se embaraza, obviamente no va a haber muerte materna, porque la primera condición, el primer eslabón para que ocurra una muerte materna, obviamente, por definición, es que ésta esté embarazada. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay muchos embarazos, muchísimos, difícil de calcular, que son embarazos no deseados. Entonces, ¿cómo hacemos uso de nuestra herramienta? ¿Cómo? Anticoncepción. Entonces, hay que darle anticoncepción a aquella paciente que no planea tener un embarazo. Y ahí hay un tema bastante arduo donde trabajar. Cuando ustedes estén de responsables en un establecimiento de salud, en sus serums, por ejemplo, deben de propugnar esta anticoncepción, esta atención preconcepcional. Es decir, decirle, bien, ¿te vas a casar? Bien, ¿te quieres embarcar en un embarazo? Muy bien, ven y vamos a evaluarte, ¿no? Evaluamos qué factores de riesgo tienes, si es diabética, normalizar su glucosa, si es obesa, decirle sus riesgos, y cuando ya esté lo mejor estable posible, es su decisión y bueno, y que se embarace, ¿ok? Esa es la atención preconcepcional, ojalá eso ocurra siempre. Lo otro es, si la mujer no quiere embarazarse, obviamente darle metodología anticonceptiva. El siguiente eslabón es la gestante, la mujer ya está embarazada y va a desarrollar un problema de salud. ¿Qué herramientas tengo? Tengo la atención prenatal, tengo el seguimiento a la gestante, la visita domiciliaria y por supuesto debo ofrecerle un parto institucional. Esta mujer debe meterse en su cerebro de que ella debe ser atendida en una institución, no en casa, sino en una institución. El tercer eslabón viene a ser que esta gestante tiene una complicación, ¿sí? Y pues lo que le espera es que es tratada inadecuadamente o no es tratada o tal vez su problema no es tratable, ¿no? Para resolver este tercer eslabón, ¿qué herramientas tengo yo? ¿Qué herramientas tengo? Va a depender de mi capacidad resolutiva. ¿Qué es lo que tengo? Tengo UCI, tengo sangre, tengo sala de operaciones, tengo anestesiólogo. ¿Cuántos anestesiólogos tengo? ¿Cuántos clínicos tengo? ¿Cuántos cirujanos tengo? ¿Cuántas bolsas de sangre tengo listas? ¿Cómo realizo mis procedimientos? ¿Qué resultados tengo? ¿Cuáles son mis indicadores? Entonces, esta diapositiva debe quedar en forma fija mentalmente, que hay tres eslabones, hay 3 problemas, pero tenemos nosotros, como salud, tenemos herramientas para enfrentarla. Un poquito de estadísticas a nivel mundial. Sí, fíjense ustedes, aquí está el tema de nuestro país.
¿sí? Si estamos hablando aquí para el 2017, si aproximadamente tenemos 500 muertes maternas, la razón de muerte materna estaría entre más o menos entre 70 y 110 de acuerdo a los cálculos. Bien, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Vamos a tratar de analizar este tema en nuestro país, qué cosa es lo que está pasando. Según Endes, el 2010, la razón de muerte materna era de 93 por 100.000. Eso es lo que informó el MINSA. Y fíjense ustedes, como vamos a ver en unas tablas, se observaba una disminución sostenida del número de muertes maternas. En el 2000 ocurrieron 605, en 2018 377, en el 2019 bajamos a 309. Era evidente el descenso. De tal manera que entre el 2010 y el 2019 hubieron 3.931 muertes maternas. Y fíjense ustedes dónde es que ocurren más frecuentemente. Por supuesto, Lima, por la concentración de población que tenemos, Piura, La Libertad, Cajamarca y Loreto. Si ustedes se dan cuenta y son un poquito acuciosos, estas zonas, estas regiones coinciden con el problema que hemos tenido en el COVID. Han sido las zonas más afectadas. Algunos cuadros, algunas tortas para evaluar, por ejemplo, el 2018, fíjense ustedes, las causas más frecuentes han sido siempre pues preeclampsia y hemorragia, ¿no? Estos son estadísticas del Instituto Materno Perinatal. Después de eso están las indirectas y siempre está presente el aborto. Siempre el aborto es causa de muerte materna, importante. El 2015, igual, fíjense ustedes, hemorragia y la hipertensión. Por supuesto, la sepsis, el aborto, siempre están presentes. El 2015, esto es otro concepto que tenemos que tener claro. Si yo divido en qué momento se mueren, no es más frecuente que se mueran en el parto o durante el embarazo. Más frecuentemente se mueren en el puerperio. Y si nosotros tratamos de ver en qué momento del puerperio más se nos mueren, en el puerperio inmediato, es decir, en las primeras horas. Este es otro cuadro que nos permite, miren ustedes, entre el 2013 y el 2017, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí con rojo, ¿sí? Tenemos con rojo, ¿sí? Tenemos aquí con rojo el tema de la hemorragia. Luego tenemos en este gris oscuro a la hipertensión y en un gris más claro la infección. Más o menos esa es la secuencia, ¿no? 45% para hemorragia, 34% para la hipertensión. Esto es intercambiable, ¿sí? Depende de qué hospital, de repente, pero lo más frecuente es que en muchas zonas, en muchos hospitales y a nivel del mundo, es la hemorragia la primera causa. Y en segundo lugar, y a veces esto pasa al primer lugar, el tema de hipertensión. Si comparamos el promedio de Perú con los departamentos nuevamente, ¿no? Fíjense ustedes, donde esto es para el 2017. Fíjense ustedes, y nuevamente los mismos departamentos, ¿no? Estamos hablando de Loreto, Ucayali, ¿no? Amazonas, San Martín, ¿sí? Bien, continuemos. A ver, vamos a ver. Vamos a evaluar esta diapositiva. Se refiere al número de muertes maternas según la semana epidemiológica. Está comparando 2018 y 2021. 2021 hasta la semana 23. La semana 23 de este año, 2021, se refiere más o menos a junio, ¿sí? 12 de junio, mediados de junio. Esto que aparece acá, en este lado, se refiere a las muertes maternas promedio semanal. El 2020 era en promedio 8, ¿sí? El 2021 hasta la semana 23 era 11. Muerte materna en promedio general, incluido todo, ¿sí? 2020, 8. 2021,
se incrementó a 11 por semana. O sea, semanalmente se morían 3 más. Esto ya son muertes por COVID. ¿Sí? El 2020 se morían 2 por semana. Y hasta la semana 23 se nos morían 3.2 por semana. Definitivamente había un aumento, sí ha habido un aumento. Este cuadro nos explica las muertes maternas para este año hasta la semana 23, es decir, hasta junio. Hasta junio. Y fíjense ustedes los departamentos más frecuentes. Nuevamente Lima, por supuesto. Lima, tenemos nosotros Piura, Lambayeque, Loreto, Cajamarca, San Martín, La Libertad y Callao. ¿Sí? Hasta la semana 23, fuente Ministerio de Salud. Bien, continuemos. Continuemos. Este cuadro nos explica la muerte materna tanto directa como indirecta. La que está con rojito es esta de acá, ¿sí? ¿Sí? Las causas directas. Y fíjense ustedes lo que les acaba de decir, ¿no? El tema de presión, de preeclampsia y el tema de hemorragia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Fíjense ustedes que estas causas directas, ojo, cáptenme la idea, ¿sí? La directa ha ido en disminución. ¿Y qué cosa es lo que ha pasado con la indirecta? Donde está, por supuesto, incluido el COVID. Se ha incrementado. Siempre, por años, la causa directa ha sido más frecuente, ¿sí? Pero aquí lo que está ocurriendo es que con el advenimiento de esta pandemia, las muertes maternas por COVID, que es una causa médica, no obstétrica, ha pasado a engrosar las filas de la muerte materna indirecta. Espero que el cuadro esté bastante claro. Muerte materna a causa de COVID. Vamos a, si comparamos el año pasado con este año hasta la semana 23, es decir, hasta junio, consideremos que lo que está con celestito, está con celeste, es el 20, el año pasado, y lo que está con un colorcito más tenue equivale a este año hasta la semana 23. Bien, vean ustedes la diferencia, ¿sí? La diferencia que aparece en el lado de la izquierda. Fíjense ustedes qué es lo que ha pasado en Lambayeque, ¿sí? Qué es lo que ha pasado en el Callao. Aquí en Lambayeque se ha triplicado, en el Callao se ha duplicado, ¿sí? Son datos muy interesantes. Veamos el tema de la muerte materna en adolescentes para el año 2019, es decir, en época prepandemia. Es bien interesante esta diapositiva. Fíjense ustedes, en zonas de Apurímac, ¿sí? Apurímac, Amazonas, Puno y Ucayali, en estos 4 departamentos es donde más frecuentemente han ocurrido muertes maternas en mujeres adolescentes. Esta es la proporción, es un montón. De cada 3 mujeres que morían, una de ellas era una jovencita adolescente. Bien, aquí lo que nos da cuenta es el grupo etario. Esto que está con verde, equivale a las pacientes que tienen más de 35 años. Esto que está con rojo, que está acá, se refiere a las jovencitas menos de 19 años. Desde el punto de vista obstétrico, el tema de adolescentes nos referimos a 19 a menos. No es como el tema del DNI 18 para abajo, es 19. Y la mayor frecuencia aparece en celeste, en este celeste que está entre 20 y 35. Esa distribución del grupo etario más o menos como que se mantiene. Pero fíjense ustedes qué es lo que pasa con este cuadro, que es lo que hace un momento les decía. ¿Qué cosa es lo que se ha incrementado? Lo que se ha incrementado son las indirectas. Fíjense ustedes, si nosotros comparamos, por ejemplo, 2019, 2020 y 2021. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, como señala esta flecha, se ha incrementado de 31.8% a 41.9%,
y 49.8. Fíjense cómo se ha incrementado, 49.8. La muerte materna indirecta se ha incrementado definitivamente en nuestro país. Veamos este cuadro. Se refiere a, en primer lugar, 2015 hasta el 2020, y ya estamos en la semana 44 de este año. Es decir, estamos hablando más o menos hasta el 6 de noviembre. ¿Sí? Es decir, son estadísticas actualizadas que les he podido conseguir a través del Ministerio de Salud hasta la semana 44 de este año 21. A la izquierda aparecen los departamentos donde ocurren y aquí la procedencia. Para términos de definición, el departamento donde ocurre se refiere obviamente a donde llega a morir la mujer. Muere en Lima, muere en Ica, muere en Ancash, el lugar donde finalmente muere. Y de dónde procede se refiere de dónde viene, dónde estuvo viviendo el último año o dónde estuvo viviendo la mayor cantidad de meses de este último año. La paciente puede haber vivido durante los últimos meses en Trujillo, pero viene acá a Lima y muere acá en Lima. Entonces es registrada aquí como ocurrencia, ¿sí? Pero procede de Trujillo. Es muy importante analizar estos datos. Fíjense ustedes, en conclusión, fíjense ustedes que nuevamente se repiten los mismos departamentos, que desde el punto de vista estratégico es donde más deberíamos de trabajar, ¿no? Fíjense ustedes, obviamente Cajamarca, ¿no? La Libertad, Lambayeque, Lima, por supuesto, Loreto, Piura, Puno. Vean ustedes cómo se repite, ¿no? Se repite lo mismo. Bien, esta diapositiva también es muy importante y revela y compara desde el 2000 hasta el 2021, hablando hasta junio. Fíjense ustedes la flecha verde. Esa flecha verde me indica que desde el 2000 hasta el 2019 veníamos en una franca disminución a través de los años. Pero ¿qué pasó el 2020? Obviamente la pandemia hizo pues que tengamos esta cantidad de muertes maternas, ¿no? Y para junio se calculaba que nos iba a ir peor este año si comparamos con el año pasado. Y este cuadro también es muy importante. Fíjense cómo se proyectaron esta semana 23. Hicieron este cuadro y compararon. Este verde, perdón, este azul que está acá, se refiere al 2018. Este verde se refiere al 2019. Obviamente está comparando. Y el 2020 hubo un incremento de 45%. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se auguraba? Se hizo una proyección, porque si ustedes se dan cuenta, esta es la proyección para este año. Una proyección que se hizo la semana 23. Se proyectó que para final de este año íbamos a tener un incremento del 85%. Repito, el año pasado tuvimos un incremento del 45% si lo comparamos con el 2019. En base a este dato se hizo una proyección en junio y se proyectó de que para diciembre de este año íbamos a tener un incremento del 85%. Felizmente esto no se ha producido, por lo menos hasta ahorita. Ya sabemos que ya el Ministerio de Salud ya nos reportó de que durante los últimos 15 días, jóvenes, no hay que bajar la guardia. Nuevamente ya empezó. Si estamos o no en una tercera hora, no sé, que lo definan ellos,
pero las estadísticas dicen que nuevamente se han incrementado los infectados. Esperemos que no aumenten los casos de muerte. Entonces, 45% para el año pasado y se esperaba 85. Se esperaba 85. Y lo cierto es que hasta ahorita estamos en el 40. En el mejor de los casos, ojalá, en el mejor de los casos es que haya un empate, ¿no? Que no pasemos del 45% y así empatamos con el año pasado. Bien, este cuadro, si ven el amarillito que aparece acá, se refiere porque ahí está incluyendo a las muertes maternas tardías, ¿sí? Bien, la pregunta es, ¿qué se necesita para salvar vidas? Vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros, los trabajadores de salud? Ustedes como internos, ustedes como médicos serumistas, ¿qué es lo que necesitamos para salvar vidas? Lo que necesitamos es pues una atención de calidad, ¿sí? Antes, durante y después del parto. ¿Y yo cómo le puedo dar una calidad? ¿Cómo le puedo dar yo una buena calidad? Debo de formarme bien como médico, ¿sí? Y por supuesto los docentes debemos de hacer esfuerzos para que cumplamos con nuestro objetivo de enseñar y ustedes aprender. Deberíamos tener suministro de sangre en los hospitales, medicamentos, oxitocina, antibióticos. Por supuesto, de la anticoncepción es muy importante, que no ocurran embarazos no deseados y por supuesto estas mujeres con embarazos no deseados van a buscar abortar y van a hacer, se va a producir el aborto en condiciones de riesgo y probablemente esta paciente fallezca, ¿no? Bien, ¿Cómo vamos a enfocar el tema de darle solución a las principales causas conocidas relacionadas con la muerte materna? Y ya empecemos a hablar un poquito de economía en salud, un poquito de temas de política o de salud pública, y ese es el enfoque que debemos de tener, ¿no? Se debe de declarar la muerte materna como un problema prioritario de salud pública. Ese es el gran reto. Esa sería la idea. Y que no sea pues no solamente una política del anterior gobierno, de este gobierno, no. Venga quien venga a gobernarnos, debe ser una política de Estado. Venga quien venga. Quien nos gobierne el próximo año o quien nos gobierne en las próximas elecciones, no debería de cambiar esto. El tema de salud debería seguir siendo importante para todos. No esperar si le interesa o no le interesa al gobierno. Y este otro gran problema, que no lo tenemos ahorita, lo tenemos desde hace muchas décadas y nos ha perjudicado a nosotros y por supuesto a ustedes también, porque ustedes ya están en nuestro sistema. El gran problema que tiene nuestro país, el tema de gobernar sin corrupción, es nuestro gran problema. Bueno, ¿y por qué el doctor Vilches habla de esto? Porque es la realidad, jóvenes. Es la realidad. Si se hubiera gobernado sin corrupción, de repente nuestra realidad fuera otra, ¿no? Establecer que la maternidad tiene que ver con derechos humanos, y la verdad es que no vamos a mejorar nuestras estadísticas en mortalidad materna y en salud materno-perinatal si no mejoramos nuestra educación, si no mejoramos nuestro sistema de salud y si la gente no tiene trabajo. Y precisamente ese es nuestro gran problema. Nuestro problema es que en educación estamos mal, en salud estamos mal y la gente no tiene trabajo. Bien, el tema de la anticoncepción no es que lo diga yo, no es que lo digan los directores de los hospitales, no es que lo digamos los ginecólogos, no, jóvenes. Abajo están las referencias y hay centenares, miles de referencias que sustentan que la anticoncepción es una herramienta, una estrategia muy importante para disminuir la mortalidad materna. Bien, hablemos de estrategias, ¿ok? Hablemos de estrategias. Para resumir, les presento este cuadro. Son 6 estrategias las que ustedes como estudiantes y prontos a médicos debemos de tener para poder vencer la muerte materna, para lograr disminuir la razón de muerte materna. La estrategia número 1 viene a ser el tema de la anticoncepción. La estrategia número 2
se trata de trabajar en el tema del aborto. La estrategia número 3 se refiere a dedicarnos a ver el tema de la salud sexual y reproductiva de nuestras adolescentes. La estrategia número 4 se refiere a lo que voy a explicar, la inversión de la pirámide en la atención prenatal, es decir, cambiar, no sigamos haciendo lo mismo. Si queremos tener otros resultados, debemos de hacer cosas diferentes. La estrategia número 5 se refiere al gran tema de la preeclampsia. Y el 6 se refiere al parto humanizado. Alguien me podrá decir, y doctor, ¿dónde está la hemorragia? La hemorragia prácticamente va a estar en todas. ¿Sí? Recuerden ustedes que la preeclampsia está relacionada a la hemorragia. Bien, la estrategia número 1 se refiere a una política pública de promoción y ampliar los servicios de salud de anticoncepción. Y eso está totalmente sustentado, ¿no? Prevenir los altos riesgos como la preeclampsia, ¿sí? Como la cesárea anterior, las pacientes que han tenido antes placenta previa, aquellas pacientes que tienen potencial de ser acletismo placentario. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que dedicarnos a darle metodología anticonceptiva a la paciente cardiópata, ¿sí? Y si quiere embarazarse, bueno, pues que espere estar más estable y explicarle que si va a tener un hijo, bueno, que lo tenga y ojalá que todo salga bien y explicarle que ya no debería de tener más. Porque siendo cardiópata está poniendo en riesgo su vida. Igualmente, la paciente con nefropatía, con lupus, con diabetes, la cesárea anterior, todas estas pacientes deberían de usar un método anticonceptivo, ojalá sean anticonceptivos reversibles de larga duración. Entonces, la primera estrategia sería dedicarnos al tema de la anticoncepción. Y eso es un gran reto para ustedes que están prontos a hacer sus serumnos. Dedicarse a hacer actividades de prevención, de promoción, dedicados al tema de la anticoncepción y darle todas las facilidades a su establecimiento de salud y hacer todas las gestiones que tienen que hacer en el lugar donde les corresponda para tener los insumos. Bien, la estrategia número 2 se refiere a enfrentar el problema del aborto como un problema de salud pública. Ojo, y que no se nos malinterprete. Estamos hablando de que le debemos de dar una buena atención a aquella paciente con un aborto incompleto, hacerle una buena orientación, una buena consejería, decirle pues de que debe usar algún método anticonceptivo, porque lo más probable es que esta mujer no haya querido salir embarazada. Esta mujer debería ser bien atendida con un AMEU, debería recibir anticoncepción posaborto, y todo eso debería ser ya, sea un tema público o privado. El tema de la atención del aborto. La estrategia número 3 se refiere al tema de los adolescentes, los y las adolescentes, y para esto ya está totalmente normado. Hay normas que tenemos que cumplir como médicos para darle una atención, ampliarles el acceso a estos peruanos y peruanas, jóvenes, adolescentes. Bien, la estrategia número 4 se refiere a invertir la pirámide de la atención prenatal. Clásicamente lo que siempre se nos enseña y lo que está en las normas es esto, ¿no? Se refiere a ¿qué? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice, pues, recuerden ustedes, ¿no? En los primeros 7 meses, una atención mensual y luego cada 15 días y luego semanal, entonces se aglomeran acá. ¿Sí? Se aglomeran acá. La idea es, como lo voy a explicar, cambiar a esto, que ya lo voy a explicar. Para eso se necesita identificar factores de riesgo que se deben de hacer acá. ¿Sí? Al empezar, hacer intervenciones oportunas para obtener un buen resultado perinatal. Lo que implica, si el médico la va a ver acá, implica pues que el médico, ¿sí? No darle responsabilidad a otro profesional, porque si alguien está capacitado para hacer una buena anamnesis, es el médico, porque el médico llevó pues medicina 1, llevó medicina 2,
llevó cirugía 1, cirugía 2, y está capacitado desde el punto de vista semiológico, está capacitado para hacer una buena anamnesis. No hay otra persona que lo pueda hacer mejor. Así que no rehuyamos nuestra responsabilidad. Esta evaluación acá tiene que hacerla el médico. Por supuesto, un buen examen físico, ¿sí? No rehuyamos la atención obstétrica, por favor, jóvenes, no lleguemos a engrosar las fallas, los errores y las demoras. A esto se refiere cambiar de esta acumulación de controles prenatales a este nivel y empezar a tratarla desde acá, como lo voy a explicar en estos momentos. A esto se llama invertir la pirámide de la atención prenatal. La pirámide tradicional, para que ustedes sepan, y la que nos enseñan, y las que están en las normas del Ministerio de Salud, una mensual los 7 primeros meses, luego una cada 15 días y luego una semanal, salen 13, que generalmente se acumulan acá. Y lo ideal sería esto de acá, sería lo ideal. Imagínense ustedes, nosotros estamos haciendo algo que ha sido confeccionado hace 90 años y seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que se propugna? Esto que se llama la pirámide invertida, que se trata de propugnar desde hace 10 años. Desde hace 10 años ya se habla de esto. O sea, no es una cosa nueva. Abajo está la referencia, por si acaso. Abajo está la referencia donde se puede ver este tema. Esta es la estrategia 4 a la que me refiero, ¿sí? De tal manera que en el primer trimestre se hace un screening, una buena anamnesis, un buen examen físico y empieza una atención de calidad, ¿sí? Que son varias cosas, una ecografía entre las 11 y las 13 semanas, ustedes ya saben para qué. Y aquí les especifico qué cosa es lo que se debe de hacer. Esto es lo antiguo, que ya debe quedar en desuso, y esto es lo que deberíamos de hacer, y aquí está especificado qué es lo que debemos de hacer. La estrategia 5 se refiere a una política pública declarar como una prioridad la atención de las gestantes con preeclampsia, un diagnóstico oportuno, estudiarla desde un principio, ¿sí? Con su ecografía, Doppler a las 22 semanas, el tema de la aspirina, establecer los riesgos. Arriba está la referencia, se refiere al doctor Kypros Nicolaides. Pongan ustedes esa referencia, ¿sí? Que aparece arriba en rojo, pónganla en la ventana de Google y van a poder ver ustedes el video de este doctor. En el momento que tengan tiempo, vean este video. Es muy interesante y ahí nos explica lo que a ustedes les han explicado en las clases de preeclampsia, ¿no? Preguntar a la paciente si tiene antecedentes de preeclampsia, si tiene algún problema renal crónico, hipertensión, diabetes, todas estas cosas, averiguar bien el tema de la edad, el tema del peso, o sea, algo que no tiene nada de complicado, ustedes lo pueden analizar haciendo una buena anamnesis. Pero repito, esto lo tiene que hacer un médico bien formado, un médico que tiene las cosas claras. Aquel médico que va a dejar la responsabilidad que lo haga otra persona, nos va a ir mal. No rehuyamos nuestra responsabilidad, jóvenes. Yo les recomiendo que vean ese video. Es accesible, ponen ustedes eso en la ventana de Google y lo van a poder ver detalladamente. Y ahí nos explica todo esto, ¿sí? Ahí mismo también nos explica este tema de la toma de la presión arterial, que como vuelvo a repetir, si ustedes tienen dudas, creen que no están tomando bien la presión arterial, hagan un esfuerzo y practiquen este tema de la presión arterial. Yo siempre lo he dicho, cuando he ido a varios lugares, inclusive a varios lugares al interior del país,
donde he desarrollado cursos ya sea para médicos, para enfermeras, obstetrices, bomberos, médicos generales, nos hemos encontrado con este gran problema. En el auditorio generalmente el 50% del auditorio tiene problemas para tomar la presión. Confunden los ruidos de Korokov. Bien. También a ustedes les han hablado y los invito a que revisen el tema de la aspirina, ¿sí? Los suplementos de calcio. La estrategia número 5 se refiere a una política pública que declare como prioridad este tema de la preeclampsia, la clave azul. Todos los médicos y personal de salud debemos de estar capacitados para manejar la clave azul. Si no manejamos el sulfato de magnesio, si lo manejamos inadecuadamente o simplemente no lo manejamos, las cosas se van a complicar, ¿sí? Se van a complicar. Se debe de implementar las UCI maternas. Ahora estamos mal, porque ahora las UCI maternas más que todo están reducidas. Tenemos serios problemas con estas camas. Hemos tenido en la primera y segunda ola, hemos tenido problemas terribles con las camas UCI. Esperemos que si se presenta, ojalá no se presente una tercera ola, pero si se presentara, ojalá que no tengamos los problemas que hemos tenido en la primera y segunda ola. Nuestros establecimientos deberían de tener disponibilidad las 24 horas del día, sala de operaciones, medicamentos y servicios de laboratorio las 24 horas. El objetivo general debe ser, pues, para la estrategia 6, un parto humanizado en los establecimientos de salud, donde a la mujer se le trate bien, a la gestante se le trate bien. Eso implica mejorar la satisfacción de la gestante y de la familia en relación a cómo se le atiende el parto y el posparto, por supuesto. Lo ideal sería parto con acompañante. En estos momentos estamos en serias dificultades para que se haga eso, si va a ser con parto con analgesia o si va a ser con parto vertical. Bien, ya para ir terminando esta primera presentación, jóvenes, esto es nuestra realidad. Generalmente nuestras prácticas en los últimos años hacemos las prácticas y el internado en hospitales donde muy bien tenemos comodidades, pero jóvenes, esta es la realidad. A esto nos vamos a enfrentar cuando estemos haciendo nuestros serums. Esto es lo que vamos a tener como saltos. Así, en estas condiciones vamos a trabajar. Y esto todavía nos espera muchos años para trabajar de esta manera. Cuando vayamos a hacer el serum, no vamos a ir a un centro materno infantil, no vamos a ir a un hospital. Cuando vayamos a hacer vamos a trabajar con la comunidad, haciendo charlas, orientaciones, capacitaciones, con profesores, con las madres de familia, inclusive con las autoridades. Tratar de cambiar estilos de vida. Bien, siempre les presento esta diapositiva, jóvenes, antes de pasar al otro pequeño archivo que tengo que exponerles. Es referente a esto, jóvenes. Decirles que cuando se vayan ustedes a sus serums, ustedes van a llevar una mochila. Esa mochila va a estar llena de ilusiones. Les aseguro que cuando ustedes se vayan a sus serums, van a llevar una mochila con muchas ilusiones. Cuando ustedes regresen, esa mochila va a tener errores y va a tener, por supuesto, aciertos, no lo duden. Estos errores y estos aciertos van a ser parte de su propia experiencia de vida como profesional joven. Yo lo que les recomiendo, jóvenes, es que prepárense bien como profesionales para que esa mochila que ustedes lleven se llene más de aciertos que de errores. Y por supuesto, lo que les deseo es que cuando regresen aún tengan muchas ilusiones y que no se decepcionen de lo que van a ver en nuestro país, porque es totalmente diferente. Lima no es el Perú. Hay muchas zonas en nuestro país que nos necesitan, pero nos necesitan bien capacitados, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, jóvenes, es que pongan en práctica
lo que han aprendido con un enfoque pues integral como médico, identifiquen los factores de riesgo. Yo lo que les recomiendo es que se queden pues con los pacientes que pueden manejar. O sea, no te vas a quedar con los pacientes de alto riesgo, pues estratégicamente no conviene, porque ese paciente debe ser atendido en otro lugar. Así que tú te debes de quedar con los pacientes que tú como médico general bien formado lo puedes manejar. Ahora, los que vas a referir, hazlo en una forma, pues, oportuna, ¿no? No esperes mucho tiempo para referir. Cuando refieras, instáurale un tratamiento inicial. Si es preeclántica, un par de vías, sonda, ¿sí? Antihipertensivos, sulfato de magnesio, ¿ok? Si es por sangrado, igual, 2 vías, empezar con fluidoterapia, y esto referir a la paciente lo más pronto posible y hay ciertas maniobras que ya le hemos evaluado cuando hemos hablado de hemorragia, que ustedes las pueden realizar. Tampoco olvides de asegurarte que el paciente y la familia se adhieran a la referencia, es decir, que te entiendan que debe de acudir a otro establecimiento, que si se va a quedar ahí va a morir. Debe quedarse con esa idea. Ahora, esto debe ser escrito en la historia clínica. Deben de firmarlo. Y si están en la capacidad de tener testigos, mejor que sea con testigos. Voy a presentar, voy a hacer la segunda presentación. ¿Sí? Doctor, disculpe una pregunta. Dime. Doctor, justo lo que menciona, por ejemplo, si una paciente con preeclampsia llega a un centro de salud y en ese centro de salud, por falta de conocimiento, no le administran, por ejemplo, una adecuada atención, es una paciente con preeclampsia severa. Y el médico, bueno, en este caso sería un médico serumista, la refiere a otro lugar y en el trayecto la paciente muere. ¿Podría considerar en tipo de demora 4 y 3 o solo Por sería? por supuesto, gracias por tu pregunta. Por supuesto, es una demora tipo 4, porque tú me estás diciendo que no sabe manejarla, ¿no? No sabe manejarla. Mira, si hace un manejo adecuado inicial, se ve mi presentación, ¿no? ¿Se ve? Sí, doctor, sí, Sí, se ve. doctor, sí se ve. Bien, Sí, ya doctor. para responderte concretamente, ¿no? Y si me escribes te lo voy a poder contestar con más tranquilidad. Imagínate que tú eres la médico serumista, ¿ok? Recibes una preeclampsia severa. Ojo, si tú diagnosticas inicialmente en forma correcta, inmediatamente haces lo que tienes que hacer con el manejo inicial. ¿Qué? 2 vías, antihipertensivos, sonda, sulfato de magnesio, y la refieres, ahí no hay demora, no habría demora tipo 4, si lo haces en forma correcta. Si tú la refieres y la paciente tiene problemas en la referencia, y vamos a suponer, qué sé yo, que la lluvia, que no consiguió el ómnibus, no consiguió el peque-peque, no hubo el helicóptero, qué sé yo, lluvias, huaicos, y la mujer llega muerta, esa es una demora tipo 3. Porque tú como serumista actuaste bien. Ojo, pero si tú como serumista no pusiste sonda, no diste antihipertensivos, no pusiste 2 vías y no le diste sulfato de magnesio, es demora tipo 3 y 4. Bien, espero haberte contestado y gracias por tu pregunta. Bien, vamos a hablar sobre este segundo archivo que se refiere a la morbilidad materna extrema, ¿sí? Se refiere a la morbilidad materna extrema. Bien, en primer lugar, bien, gracias. Bien, ahí estamos, ahí se ve completo. Bien, este tema, en primer lugar, ¿qué cosa es la morbilidad materna extrema? La morbilidad materna extrema viene a ser y está definida como una complicación grave. Una complicación grave que ocurre durante el embarazo, durante el parto y el puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar
la muerte. Es una paciente grave, ¿ok? ¿Cuáles son los sinónimos de morbilidad materna extrema? Se le llama también morbilidad obstétrica severa, se le llama morbilidad materna severa aguda, también se le ha llamado morbilidad materna extremadamente grave, también se le llama complicación que amenaza la vida, en inglés near miss, si traducimos, cerca de perderte, de fracasar o cerca de extrañarte. También le podríamos hablar en el argot criollo la casi muerta, y también le podríamos decir la salvada por un pelo. Es decir, hablando en fácil, es la paciente que está grave, pero que no muere. Morbilidad materna extrema es aquella mujer que está grave, pero que no muere, porque si muere, obviamente se llama muerte materna. Bien, ¿cómo vamos a identificar los casos? ¿Cómo vamos a identificar los casos? De la siguiente manera, son pacientes obstétricas, es decir, están en su embarazo, están en el parto o están en el puerperio y que cumplen con algunos de estos criterios que voy a pasar a detallar. Uno, es una paciente que están relacionados con signos y con síntomas de enfermedad específica. Por ejemplo, que si yo tengo una paciente eclámptica, ya per se, ya es una morbilidad materna extrema. Está viva, es eclámptica, es una morbilidad materna extrema. Si tengo otra paciente que está en shock séptico, la tengo viva, es una morbilidad materna extrema. Si yo tengo una hemorragia obstétrica severa, grave, y la tengo en shock hipovolémico y la tengo viva, eso se llama morbilidad materna extrema. Si cualquiera de estos tres casos, la eclámptica, la paciente que está con shock séptico o la paciente que está con shock hipovolémico se muere, obviamente ya no es morbilidad materna extrema, es una muerte materna. Aquellas pacientes que están relacionadas con una falla o una disfunción orgánica, y ustedes ya saben qué cosa es una disfunción cardíaca, ¿sí? Una disfunción vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral, una disfunción, una insuficiencia respiratoria, o el tema de coagulación. Todo esto está definido, y más adelante les voy a pasar el archivo donde está definido todo esto. En los cursos previos que ustedes han llevado, inclusive en el paciente ahora que llevan de paciente crítico, también está detallado ahí cada una de estas disfunciones. De tal manera que si mi paciente tiene cualquiera, basta una sola de estas disfunciones, esa paciente es, por definición, una morbilidad materna extrema. Bien, ¿de qué otra manera yo puedo identificar a estas pacientes con morbilidad materna extrema? Son aquellos pacientes que están, aquellas pacientes que yo las relaciono con el manejo que le hemos instaurado. Por ejemplo, si mi paciente está en UCI, ¿sí? Obviamente si va a UCI es porque está mal, pues, ¿no? Es porque está grave. Entonces, si mi paciente va a UCI, es una paciente con morbilidad materna extrema, porque por algo ha ido a UCI. Si a la paciente que le hice una cesárea la reintervengo para hacerle una histerectomía, es una morbilidad materna extrema. Si a una paciente a la cual se le ha hecho un legrado y se complicó y tengo que hacerle una laparotomía para hacerle una histerectomía, eso es una morbilidad materna extrema solamente por el hecho de haberla reintervenido. Si yo tengo una paciente que ya le coloqué 3 o más unidades de sangre, es una morbilidad materna extrema. Bien, a la delegada de mi sede, a Catherine Guamán, le voy a dar este archivo. Es una resolución de mayo de este año, ¿sí? Y que tiene la norma técnica 174, y que se refiere a la vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema. Ahí, jóvenes, está totalmente detallado esto de acá. Todo está detallado aquí. Muchas veces, cuando somos estudiantes, buscamos protocolos, guías, de Canadá, de Estados Unidos, de México, Alemania, ¿no?
de Estados Unidos, de Inglaterra. Bien, esto yo los invito a revisar esta norma, y ahí especifica en detalle todo esto, cardíaca, vascular, renal, y está muy interesante, y yo se lo voy a proporcionar a Catherine para que se lo pase a todos ustedes. Bien, ¿por qué es importante su análisis? ¿Por qué es importante analizar aquella paciente que la tuve grave y no se murió? ¿Saben por qué, jóvenes? Porque las lecciones que aprendidas del manejo de estos casos que sobreviven pueden ser usados para evitar otros casos. La gestante, la sobreviviente, te cuenta cosas, ¿no? Y inclusive te dice, mi doctorita dice, mi interna, sí, la interna fulana, o mi interno Carlos, o mi interna Catherine, sí, o mi interna Carolina, ella sí, y te cuenta cosas de sus internas y de sus internos. Cómo corrían para conseguirme sangre, corrían para llamar al anestesiólogo. Yo los he visto correr, yo los he visto cómo trabajaban. Y eso, por supuesto, se convierte también en una tremenda satisfacción, ¿no? Y ellos nos cuentan todo lo que hicimos, y nosotros comenzamos a ver todo lo que hemos hecho, y eso es una gran experiencia. ¿Por qué? Porque eso dice que hicimos cosas buenas, y esas cosas buenas las podemos repetir por supuesto, en otros pacientes, ¿no? Esto es muy, muy importante, porque nosotros así mejoramos los servicios y nos podemos comparar con otro hospital. Son indicadores, ¿sí? Y estos son los indicadores. Y con esta diapositiva ya termino, porque justamente se me está venciendo el tiempo. Estos son los indicadores, jóvenes, y por si acaso desde allá les digo de que con estos indicadores hay cómo hacer preguntas, ¿eh? Hay cómo hacer preguntas, y de hecho se hacen, ¿no? Cuando hay concursos, cuando hay preguntas tipo ENAN, en los mismos cursos de ginecoobstetricia, de aquí salen preguntas. Así que espero que esto lo logren entender bien. Y miren ustedes, en estos 3 minutos que me quedan, vamos a analizar qué cosa vendría a ser el indicador que se refiere a razón de morbilidad materna extrema. ¿A qué se refiere con este indicador? ¿Sí? Con este de acá. La definición operacional indica el número de casos de morbilidad materna extrema por cada 1000 nacidos vivos, y evalúa la prevalencia y la calidad. Tenemos nosotros aquí en el numerador morbilidad materna extrema, número, abajo nacidos vivos, y por la constante de 1000. Si hablamos de índice de mortalidad materna, tenemos arriba, colocamos, en la pregunta se les da, ¿no? Se les dice, en el establecimiento de salud X, hubieron tantos casos de muerte materna, ya tengo mi numerador, y además hubieron tantos casos de morbilidad materna extrema. ¿Sí? Sumo estos dos, divido muerte materna sobre esta suma, y por 100 sería la letalidad. El penúltimo indicador es la relación entre morbilidad materna extrema y muerte materna. Obviamente, si en una pregunta me dan número de casos de morbilidad materna extrema y número de muertes maternas, numerador, denominador, y tengo el dato. El último, y con esto termino y se me acabó el tiempo, es el porcentaje de gestantes con 3 o más criterios de inclusión. Porque miren ustedes, si mi hospital A tiene pacientes que encima de haber convulsionado tiene un problema cardíaco y encima de eso está en coma, ¿sí? En cambio, en el hospital B tienen pacientes, tuvieron el mismo número de pacientes, pero con solamente una falla. Obviamente, el primer caso, el A, tuvo pacientes más complicados. Y eso se saca de esta manera, ¿no? Número de casos de muerte materna extrema mayor o igual a 3 criterios sobre el número de muertes maternas, morbilidad materna extrema por 100. Bien, jóvenes, espero hayan entendido todo este tema. Espero que sea así. Y ya saben ustedes, Doctor, de que, ¿sí? la muerte materna extrema es la que se da en gestantes, ¿no es cierto? Extrema, ¿por qué es extrema?
Yo creo que he explicado bastante esto. Tienes que ponerte Sí, a doctor. leer esto. Extremo porque es grave, pues. Sí, doctor. Acá está la definición. ¿Sí? Es una complicación grave. Si no está grave, no es extrema, pues, ¿no? Sí, doctor. Tiene que estar grave. Tiene que estar grave. ¿Y cuándo está grave? ¿Cuándo está grave? ¿Cuándo está grave? Cuando tiene o eclampsia, o shock séptico, o shock hipovolémico. ¿Ok? Cuando está grave, cuando tiene una disfunción cardíaca, vascular, renal, hepática. Si no tiene disfunción, no está grave, pues. Entonces no es morbilidad materna extrema. Si la paciente no está en UCI, no está grave. Si la paciente no es intervenida, si la paciente no requiere sangre, no está grave. Es decir, ¿por qué se llama morbi? Morbi viene de morbo, de enfermedad. Esta paciente no está muerta. Esta paciente está por morir. Esta paciente está grave. Tiene una enfermedad grave, severa, que está en riesgo su vida. Por eso se llama morbilidad materna extrema, porque está grave. Si no está grave, si no tiene fallas, no es morbilidad materna extrema. Bien, cualquier pregunta que quisieran hacerme, jóvenes, ya saben mi correo y yo atento para contestarles. Bien, gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias a Catherine y gracias a Carolina por haberme ayudado. Que tengan un Gracias, buen día, doctor. jóvenes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias doctor. a Buenas tardes. Buenas tardes.